Desde la antigüedad hay vestigios de un interés por el pensamiento y por el comportamiento del ser humano, o bien acciones que podríamos asociar con aspectos que hoy estudiamos desde la psicología, como lo es el interés por la memoria, que podríamos relacionar con las pinturas rupestres encontradas en cuevas y rocas desde la prehistoria, donde se representaban actividades cotidianas como la caza o la ganadería, la escritura o interpretación del contenido de los sueños, o bien un conjunto de rituales dirigidos a alcanzar la trascendencia y plenitud humana. La antigüedad clásica se localiza en el momento de plenitud de la civilización grecorromana y en sentido amplio en toda su duración desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. El final de la Edad Antigua en la civilización occidental coincide con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Entre las primeras evidencias en la antigüedad de un interés por la psicología, o bien a lo que ahora llamamos psicología, están los libros de los sueños asirios, constituidos por losas de barro en el siglo V y VI a.C. Asiria fue uno de los grandes imperios del mundo antiguo que extendía sus dominios desde el oeste del mar Mediterráneo hasta el este del mar Caspio, entre los actuales Armenia y Arabia. Estos libros describían sueños de muerte y de pérdida de dientes y de cabello, pero lo más peculiar es que muestran vestigios de un sistema para lograr un autoconocimiento, por ejemplo, en la descripción de emociones como la vergüenza al soñarse desnudo en público. En Egipto, Grecia y Roma, los médicos y filósofos de la antigüedad ya especulaban acerca de problemas como la ubicación de la mente, de las sensaciones, de la percepción, de la memoria y del aprendizaje. De manera más general, los personajes de la antigüedad nos proporcionaron un gran número de formas diferentes de percibir la naturaleza humana y de aproximarnos a los problemas de la psicología, además de diversas concepciones de la naturaleza y del universo. Para nuestros fines, una civilización que resalta de las demás es la civilización griega. En la antigua Grecia surgieron los cimientos de lo que hoy conocemos como psicología, específicamente en tres sectores: las matemáticas, la medicina y la filosofía. La razón griega surgió como una revolución en el pensamiento frente al emotivismo oriental. Los griegos se distinguieron por comenzar un análisis exclusivamente racional de los problemas. De ahí nació la filosofía en Occidente y con el tiempo se crearon las condiciones para que surgir el método experimental que se basa en la comprobación de lo que observamos. Antes de pasar a los aportes de los filósofos griegos en la antigüedad, cabría detenernos en dos disciplinas que surgieron a partir de esta: las matemáticas y la medicina, debido a que a lo largo de la historia, estas han influido significativamente en su desarrollo. Por un lado, las matemáticas, con el objetivo de medir y predecir el comportamiento mediante métodos cuantitativos y estadística, y la medicina, con el interés de conocer la naturaleza física de la mente y sus estados patológicos. En relación con las matemáticas, nos podríamos remitir desde Egipto, donde, para imponer los impuestos sobre la tenencia del suelo, los egipcios necesitaban precisar los incrementos y los decrementos en el área del suelo que causaban las inundaciones periódicas en las orillas del río Nilo. Pero fueron los griegos quienes usaron las técnicas de medición perfeccionadas por las legiones de geometristas y topógrafos egipcios como la base de la teoría matemática. Uno de los objetivos principales de la teoría matemática era predecir eventos futuros. Tales de Mileto jugó un papel importante en este desarrollo. Para el 585 a.C., por medio de la teoría matemática, predijo un eclipse solar. Posteriormente, nacía Pitágoras, considerado el padre de las matemáticas, quien fuera pupilo de Tales, el matemático griego, creador del teorema que lleva su nombre. Creía en el poder de la predicción y buscaría extenderlo al mundo de la psique. Él podía describir elegantemente una relación matemática entre el mundo físico y la experiencia psicológica. Un ejemplo
Es la forma en que Pitágoras demostró que cuando a una sola de las cuerdas tensas de un instrumento musical, como un arpa o un laúd, se le da un tirón, se produce una nota grave. Y cuando se divide en dos partes, 4 o cualquier otra división exacta, y se le da un tirón nuevamente, se producen notas que armonizan con la nota grave. Cuando las divisiones de la cuerda se hacen en otros puntos y no en la división exacta, las notas armonizan con la nota grave. Pitágoras demostró de esta forma que las notas placenteras para el oído humano corresponden a divisiones exactas de las cuerdas del instrumento. Así, Pitágoras desarrollaba un modelo matemático que encajaba con una respuesta psicológica o subjetiva de lo que es la percepción de la armonía y que a la vez producía una respuesta placentera. Una vez definida la relación entre la longitud de una cuerda de laúd y la experiencia de armonía musical, Pitágoras podía predecir la cualidad de la experiencia musical para cualquier combinación de cuerdas. Estos éxitos llevaron a Pitágoras a concluir que todo es número y que los principios de las matemáticas son los principios de todas las cosas. Sus seguidores organizaron una sociedad secreta, el conductismo. La orden de pitagóricos, dedicada a usar sus conocimientos de las matemáticas para entender el mundo e influir en él. La tradición académica que rodeaba a Pitágoras y a los primeros griegos también engendró la ciencia occidental y influyó en la filosofía occidental. Y mucho después a la psicología, que pasó por un complicado proceso para definirse a sí misma como ciencia. Los psicólogos hoy en día intentan medir procesos psicológicos complejos como la motivación, la creatividad y la inteligencia. Hasta el siglo V a.C. surgiría el atomismo, donde se concibía a la mente como materia. Durante el periodo entre los siglos VII y V a.C., los griegos se preocupaban por las teorías del cosmos y la cosmología. Esta área de la investigación dio como resultado al materialismo o a la postura de que el universo se puede entender en términos de las unidades básicas del mundo material. A partir de esta tradición intelectual, Demócrito desarrolló el atomismo. Dicho pensador creía que los objetos en el mundo externo emitían rayos de átomos que chocaban contra la mente de quien los percibía y así se producían las percepciones. El rayo atómico era una representación del objeto. Un objeto rectangular emitía un rayo rectangular, un objeto circular, un rayo circular, un objeto con sabor, un rayo de átomos delgados, angulares y pequeños, y así sucesivamente con los demás objetos. Los iconos en el cerebro representaban a los objetos percibidos. Sin embargo, relativamente hasta hace poco se hicieron descubrimientos de la anatomía funcional del cerebro y del sistema nervioso central que llevaron a abandonar por completo esta noción de representación icónica. Posteriormente, el problema general de la relación entre la mente y la materia adquirió importancia cuando los griegos comenzaron a cuestionar la fiabilidad de los sistemas sensoriales. El aporte más importante lo ofreció Zenón de Elea, quien inventó ingeniosos acertijos y paradojas para demostrar lo inadecuado de los sentidos, especialmente en el de la percepción del movimiento. La paradoja de Zenón explica que en una carrera imaginaria entre Aquiles y una tortuga, Aquiles siempre le dio a la tortuga una cabeza de ventaja al creer que él era más rápido que la tortuga. Así, tan pronto como Aquiles alcanzaba ese punto, la tortuga ya se había movido a un punto más adelante. Así sucesivamente, aunque Aquiles era el más veloz de todos los hombres, nunca ganaría la carrera. Zenón esperaba usar su paradoja para mostrar que el movimiento es imposible y que solo en la mente puede parecer posible. El movimiento, por lo tanto, es una ilusión perceptual. Por ejemplo, imaginemos que en este momento queremos salir del lugar en el que estamos. Para alcanzar la puerta, uno se mueve la mitad de distancia entre uno y la puerta, luego la mitad de la distancia que resta y luego la mitad de esa distancia que resta. Pero uno sigue en el cuarto. Así, para alcanzar la puerta, uno se vuelve a mover la mitad de la distancia sobrante, y así sucesivamente en una serie de movimientos de
un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo. La sumatoria de esta serie se vuelve infinita. Al ser una serie infinita, la tarea se vuelve, por lo tanto, algo imposible. Sin embargo, se alcanza la puerta, logramos pararnos y salir de la habitación. La paradoja de Zenón rebatiría la noción perpetuada por los atomistas y el materialismo de que los procesos del pensamiento humano y el alma se pueden entender en los términos de las leyes del mundo físico. Bajo esas nuevas influencias de los pensadores griegos, se comenzó a reflexionar con la máxima de que el hombre es la medida de todas las cosas y que de esa forma el estudio propio del hombre es el hombre. Esta tendencia humanista estableció el escenario para los avances posteriores de la filosofía y de la psicología. Otro gran avance de los griegos fue la medicina. Durante su historia, la psicología ha estado aliada con la medicina, la fisiología, la neurología. Los procesos psicológicos y la conducta, según la perspectiva, son analizados como si tuvieran cierta base biológica. De hecho, mucho de la psicología de la actualidad se podría considerar perteneciente al campo de la medicina. Los médicos griegos comenzaron a desarrollar teorías respecto a la ubicación de la mente y también acerca de cómo la fisiología puede afectar el temperamento. Antes del año 500 a.C., la medicina griega estaba en manos de sacerdotes que residían en templos y que se pensaban conocían los secretos de Esculapio, el dios griego de la medicina, que en la Ilíada Homero describe como el hijo de Apolo, un guerrero heroico y un médico intachable. La reputación de sus seguidores, los Esculapios, residía en vencer la infertilidad, en curar varias enfermedades y en restaurar la salud, especialmente en casos de ceguera, sordera y varias formas de parálisis. Inicialmente existía la denominada medicina de templo, práctica que estaba muy mezclada con ritos mágicos o sagrados. Un paciente que quería tratarse era aislado socialmente, era incubado en un templo y sometido a una variedad de rituales. Los sacerdotes hacían un recuento de los poderes de Esculapio, leían historias de casos escritos en los muros del templo y hacían poderosas sugestiones para inducir a la cura. Se utilizaban drogas para aliviar el dolor y detener el sangrado. Pero poco a poco los médicos griegos se fueron separando de esta tradición y generaron una medicina basada en la observación y la reflexión, aunque aún limitada a los conocimientos de la época. Destacan Alcmeón de Crotona, filósofo presocrático pitagórico del 500 a.C., que desarrolló la idea de que la salud consistía en un equilibrio entre principios. También fue el primero en realizar disecciones científicas y consideró que las funciones de la mente estaban en el cerebro. Alcmeón enseñó su método a los estudiantes de una escuela de medicina que estableció en Crotón, su pueblo natal, esperando contrarrestar la influencia de los sacerdotes y reemplazar la medicina religiosa por una aproximación racional a la enfermedad, no mística y sí observacional. Esta forma de aproximarse era holística por naturaleza, dado que Alcmeón creía que la salud y la enfermedad eran el producto del equilibrio o desequilibrio de los sistemas del cuerpo. Fue encontrando conclusiones a las causas de ciertas enfermedades a partir de observaciones simples. Por ejemplo, una temperatura corporal excesiva producía fiebre y el frío excesivo producía escalofríos. Más adelante tenemos a Hipócrates de Cos, quien fue la figura griega más importante de la medicina durante este periodo. Nacido alrededor del año 460 a.C., su pasado ancestral se remonta a Esculapio por parte de su padre y a Hércules por el de su madre. Hipócrates recibió su educación temprana en Cos, uno de los grandes centros de medicina religiosa. Al igual que Alcmeón, rechazaba el misterio y la superstición de los sacerdotes y fundó una escuela de medicina que para enseñar a otros a aproximarse de manera objetiva
Tan apasionante era lo planteado por Hipócrates que incluso fue acusado de quemar la biblioteca médica de Cos para borrar las tradiciones médicas vigentes. Hipócrates enseñó a sus alumnos que todas las enfermedades son el resultado de causas naturales y por lo tanto debían de ser tratadas usando métodos naturales. Insistió en el poder curativo de la naturaleza que le permite al cuerpo curarse a sí mismo y liberarse por sí solo de la enfermedad. Consecuentemente, creía que la principal responsabilidad del médico es no interferir con ese poder curativo, ya que ante todo el médico debe evitar causar daño. Hipócrates, al igual que Alcmeón, adoptó una aproximación holística de la medicina. Según Hipócrates, el cuerpo debe funcionar en un estado armónico, por tanto, comúnmente prescribía descanso, ejercicio, música, mejoramiento de la dieta y esparcimiento para restablecer la armonía natural del cuerpo. En pocas palabras, hizo énfasis en el estilo de vida y sus hábitos en lugar de hacerlo en la enfermedad. Hipócrates, además, era un hipócrita. Hipócrates, por ejemplo, desarrolló un método sistemático para el estudio de las enfermedades a través de la observación. Por ejemplo, pudo concluir que el lado derecho del cuerpo está controlado por el lado izquierdo del cerebro y que el lado izquierdo del cuerpo está controlado por el lado derecho del cerebro. Este razonamiento, que es contraintuitivo, resultó de su observación de que el daño percibido en un lado de la cabeza con frecuencia causaba parálisis del lado contrario del cuerpo. Más evidencias de las habilidades de observación de Hipócrates se pueden encontrar en las notas sobre los casos y sobre los procedimientos clínicos que detalló en un trabajo titulado El arte de curar. En este tratado presentaba claras descripciones de melancolía, manía, depresión posparto, fobias, paranoias e histeria. Sin embargo, su método, como es esperable, estaba equivocado en diversas conclusiones. Una de ellas fue sobre sus estudios de la histeria, pues la describió como una enfermedad restringida a las mujeres debido a que la atribuía al útero galopante. La concepción errónea de la histeria como enfermedad ligada al sexo continuó vigente hasta que Freud la rebatió a principios del siglo XX. En su tratado La naturaleza del hombre, Hipócrates presentó una teoría de los humores. Empédocles había descrito el universo como compuesto por 4 elementos que no cambian pero que se entrelazan entre sí: el aire, la tierra, el fuego y el agua. De acuerdo con Hipócrates, estos elementos forman 4 humores básicos en el cuerpo: la bilis negra y amarilla, sangre y flema. Y un desequilibrio o un exceso de cualquiera de estos humores produce daño o enfermedad. Las flemas se acumulan en la nariz y la garganta cuando se tiene gripe. Cuando se rompe la piel aparece la sangre. La bilis se excreta del cuerpo después de una herida seria. La teoría de los humores de Hipócrates tuvo una gran influencia en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades durante muchos siglos. Las sangrías se practicaban incluso en el siglo XIX para descargar el exceso de sangre. Incluso las rayas rojas y blancas indicaban en una barbería que podías ir allí a realizarte una sangría. También se pensaba que los humores básicos planteados por Hipócrates afectaban el temperamento y la personalidad. Así, los individuos con mucha bilis negra serían muy temperamentales, tercos y posiblemente melancólicos. Los que tenían mucha bilis amarilla serían irascibles, coléricos, se enojarían con facilidad y tal vez serían maníacos. Los individuos con demasiadas flemas serían apáticos, torpes y flojos, mientras que los que tenían mucha sangre serían sobre todo animados, alegres y optimistas. El poder de permanencia de esta teoría se puede observar en el uso contemporáneo de palabras como bilioso, flemático y sanguíneo. Incluso hoy en día se dice que alguien puede estar de un humor, se pregunta que por qué está de tal humor, etc. El trabajo más importante de Hipócrates, de Morbus Sacro,
o concerniente a la enfermedad sagrada, describe la enfermedad de la epilepsia. En aquella época, los ataques de epilepsia eran vistos como si fueran el resultado de una intervención divina directa. Se pensaba que los hombres y las mujeres que tenían epilepsia sufrían de dichos ataques porque los dioses se habían llevado sus mentes. La creencia en una condena divina los colocaba en un inquietante problema. ¿Cómo puede una persona apaciguar un templo de dioses y diosas si cualquiera de ellos, y en cualquier momento, puede intervenir para fulminarla? Dado que las deidades griegas formaban un grupo en extremo caprichoso, el problema de hecho era serio. Actitudes falacistas como estas fueron rebatidas por Hipócrates, quien decía, y cito, «Me parece que ella, la epilepsia, no es de ninguna forma divina, no es más sagrada que otros daños, sino que tiene una causa natural en la que se origina, al igual que otras afecciones. Los hombres piensan que es divina solo porque no la entienden, pero sí le llaman divino a lo que no entienden. ¿Por qué no existe un límite para las cosas divinas?» Hipócrates es un importante referente en el surgimiento de la psicología, ya que describió las causas naturales de las condiciones psicológicas, recomendó tratamientos holísticos, presentó la primera descripción clara de muchos problemas conductuales y formuló teorías predecibles del temperamento y la motivación. El conocimiento acerca de Hipócrates pudo ser proyectado hasta los trabajos de otro médico griego, Galeno, quien vivió unos 600 años después de los tiempos de Hipócrates. Este médico no solo mantuvo vivo el sistema hipocrático para los historiadores subsecuentes, sino que también mantuvo viva para los científicos subsecuentes la idea de la importancia crítica de la observación. Galeno vivió en el año 130 al 200 después de Cristo. Él dejó un gran sistema de ideas fisiológicas derivadas tanto de los trabajos de sus predecesores como de sus propios experimentos y observaciones. Su sistema influyó en el pensamiento biológico hasta el siglo XVI y los comienzos de la era científica. Fue entrenado como médico y atomista en el Museo e Instituto de Alejandría. El personal del museo incluía a los matemáticos Euclides y Arquímedes, y muchos hábiles anatomistas cuyo conocimiento del cuerpo humano se derivaba de sus disecciones sistemáticas de cadáveres humanos. En el año 169 después de Cristo, Galeno se mudó a Roma y fue designado médico de la corte del emperador romano Marco Aurelio. Galeno también describió un método para el reconocimiento y curación de todas las enfermedades del alma. En su tratado sobre las pasiones y los errores del alma, él creía que las enfermedades del alma surgían de pasiones como el enojo, el miedo, el pesar, la envidia y la lujuria violenta. Esas pasiones, de acuerdo con Galeno, están gobernadas por un poder irracional, que está dentro de nosotros y que se rehúsa a obedecer a la razón. Para liberarse a sí mismo de ellas, la persona debe procurar el entendimiento y el autoconocimiento. Al respecto, Galeno pensaba que un mentor terapeuta bueno y noble es esencial, a lo cual decía, y cito, «Si una persona desea llegar a ser buena y noble, déjenla buscar a alguien que la ayude, revelándole cada acción que sea errónea. No debemos dejar el diagnóstico de esas pasiones a nosotros mismos, sino que debemos confiarlo a otros. Esa persona madura puede ver esos vicios y debe revelarnos con franqueza todos nuestros errores. Luego, cuando nos señale alguna falta, déjenos primero agradecerlo inmediatamente. Después, déjenos alejarnos y considerar la causa nosotros mismos. Permítanos considerarnos a nosotros mismos y tratar de acabar con la enfermedad. No solo hasta el punto donde no sea visible para otros, sino hasta el de remover sus raíces de nuestra alma». En esta cita de Galeno, como habrán podido observar,
están algunas de las bases de lo que entendemos hoy como terapia psicológica, así como el planteamiento del problema que implica unos sesgos al estudiar la subjetividad por medio de otra subjetividad.